En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, purifica mi mente, purifica mis labios, purifica mi corazón. En el nombre sagrado de nuestro Señor Jesucristo, en su nombre poderosísimo, pido que este relato sea hecho con absoluta fidelidad a la verdad. Y vamos a comenzar el relato. Voy a iniciar el relato de mi conversión a partir del 11 de septiembre de 1973. Ese día que fue el golpe de Estado, yo cumplía 14 años. Ese mismo día cumplía 14 años y tenía preparado los elementos de protección y de agresión para salir con mi hermano a una enfrentamiento que se daba continuamente en la zona de lo que es ahora Lyon con Providencia, donde estaba el Copelia. Mi hermano pertenecía a las juventudes del Partido Nacional y él había tenido ya una experiencia nutrida en mi hermano mayor, tenía 3 años más que yo, en peleas donde trataban de quebrarle los huesos a los de la Unidad Popular, que se llamaban upelientos. Entonces tenía yo mis pañuelos con sal, algo así, no me acuerdo exactamente, y tenía también un elemento como un bate de béisbol para poder ir a este enfrentamiento. Mi padre había otorgado el permiso para que yo pudiera ir por primera vez a mi bautismo de fuego en Providencia, en la calle Providencia. Lamentablemente no se produjo mi bautismo de fuego porque salió mi padre con una radio transistor, que era unas radios pequeñas, que estaba forrada en un cuero, era muy bella, y decía, esta vez sí, porque había habido antes un intento de golpe el 29 de junio, que se llamó el Tancazo, por los tanques, que fue organizado por el Movimiento Patria y Libertad y el Coronel Super, que falló. Eso fue el mismo año, el 29 de octubre. Fue un preludio, un signo de lo que iba a pasar. Entonces ahí vino el primer bando número 1, las Fuerzas Armadas y de orden, qué sé yo, y comenzó ese día interesantísimo. Nos subimos teníamos en la casa un castaño gigante. Ese castaño era centenario, tenía más de 100 años. Nos subimos al final del castaño a mirar cómo los Hawker Hunters bombardeaban en la residencia de Salvador Allende de Tomás Moro, que tenía armamento y mucho vino y mucha droga y muchas cosas por el estilo. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Que el país se produjo una calma, vino como una especie de, como que le administraron un rabotril, rabotril y litio y todas le inyectaron al país un montón de remedios psiquiátricos para calmarlo. Entonces todo el mundo quería calma, quería paz. El chileno necesita paz, quiere calma. Entonces la inmensa mayoría apoyó el golpe porque estaban muy cansados de toda esta lucha que había espantosa. Este desorden, esta carestía, etcétera. Nos quedábamos sin pan en 2 o 3 días, íbamos a quedarnos sin pan, etcétera, etcétera. Todo el mundo sabe esa historia, o por lo menos yo la cuento desde mi punto de vista. Podría dedicarme más a ese día. Finalmente terminamos ese día escuchando las radios a través de la transistor que tenía mi padre. Escuchábamos radios argentinas que hablaban de la posible muerte de Salvador Allende. Después, los otros días, se produjo un toque de queda todo ese día, y los otros días los toques de queda empezaba a las 4 de la tarde y teníamos, o sea, empezaba a las 4 de la tarde, o sea que uno a las 4 de la tarde tenía que refugiarse en su casa. A las 7 de la tarde, después, los otros días, se fue alargando hasta que llegó a un momento, después de un par de meses, no exacto, no me acuerdo cómo fue, pero más o menos unos 2 meses después, se llegó a la rutina que duró durante prácticamente todo el gobierno militar, que fue
A la 1 a la 1 de la mañana empezaba el toque de queda hasta las 5:30 de la mañana. Entre la 1 y las 5:30 de la mañana no podía circular nadie, y eso fue durante todo el tiempo del gobierno militar, cosa que yo echo de menos, porque a mí me gusta el toque de queda, lo encontraba estupendo. Y las mujeres celebraban eso porque los hombres tenían que estar en su casa. Y algunos locos hacían unas fiestas de toque a toque, que eran, digamos, yo nunca hice una fiesta de toque a toque porque era joven y supe que se hacían esas fiestas. Bueno, entonces se produjo un Valium, en esa época se llamaba el Valium, ahora se podría llamar el Rabotril, o se podría decir el litio, qué sé yo, clorpromacina, quetiapina, alguna cosa así, se le inyectó a la nación, que quedaron todos tranquilos. Y me iba a dedo por la avenida Kennedy a mi colegio, conversaba, estaba yo bien independiente en todo eso, y empecé a leer esta Biblia. Empecé a leer la Biblia, esta misma Biblia, que estaba en la biblioteca de mi padre. Mi padre tenía una biblioteca muy grande, y tenía encima de su escritorio tenía la Biblia, esta Biblia, y el diccionario de la Real Academia de la Lengua, que era un tomaco grande. Entonces, estos dos textos, yo me había dedicado a leer una serie de libros. Desde los 8 años empecé a leer en la biblioteca de mi padre, a leer seriamente. No voy a detenerme en ese detalle, pero era un lector desde los 8 años, ya tenía varios libros leídos, varios, por lo menos un centenar, y empecé a leer la Biblia porque dije, esto tengo que leerlo porque esto es obligación leerlo. Entonces empecé precisamente por donde se empieza, por el Génesis. No me llamó mayormente la atención el Génesis, leí el Éxodo, el Deuteronomio, los Números, hasta por ahí empecé como a aburrirme, porque lo empecé a encontrar aburridísimo, y busqué libros que fueran más entretenidos dentro de la Biblia. Entonces fui avanzando, Reyes, me entretuvo más Reyes, y después de Reyes pasé a lo que me entretuvo, que eran los libros sapiensales. La Biblia católica tiene muchos más libros sapiensales que la protestante. La protestante está mutilada, está castrada, porque tiene una serie de libros que no están, y que incluso el mismo Jesús cita. Cuando habla en Mateo 24 sobre el fin del mundo, habla de la abominación desoladora, que es un fenómeno que se produjo y está descrito en el libro de los Macabeos. Y los Macabeos no lo tienen los evangélicos, mal llamados evangélicos, porque los que somos evangélicos somos los católicos, pero los católicos nos basamos en el evangelio. Los evangélicos se basan en Pablo, son paulistas, digamos. El evangélico es paulista, entonces tiene mal puesto el nombre. Los católicos somos los evangélicos porque nos basamos en el evangelio. Entonces me fui al libro del Eclesiástico, del Eclesiastés, el libro de la sabiduría, y venía del colegio, y mi gran distracción era leer aquellos libros. Aquellos libros los iba leyendo con calma, leía los versículos, esas sentencias de sabiduría, el Eclesiastés, como les digo, el Eclesiástico, que es muy largo, el libro de la sabiduría, porque tenía sed de sabiduría, tenía un hambre de sabiduría, y según lo que después dijeron los jesuitas, que cuando me vinculé con ellos, los jesuitas me decían, tú fuiste una víctima del Espíritu Santo, porque nadie me guió a esto, nadie humano me guió a esto. Entonces mi padre era un hombre ausente, era un hombre que estaba dedicado a su trabajo, tecleaba la máquina, yo me dormía y estaba tecleando la máquina de escribir. Después me despertaba y escuchaba la máquina de escribir, teclear la máquina de escribir. Él se levantaba a las 6 de la mañana, era un hombre muy disciplinado y le salía todo muy naturalmente. Él solamente vestía de terno y corbata, nada más. No te conocía otra vestimenta más que el terno y la corbata. Era así en mi padre. Tenía 20, 30 ternos y corbatas, zapatos de esa época. Todo elegante y todo muy sobrio también. No era un tipo que anduviera no era vanidoso. No era para nada vanidoso. Entonces, el que me ve a mí, ve a mi Padre. Es como dice Jesús. Entonces, estuve los 14 años
O sea, todos los 14 años, desde que cumplí 14 años, desde que se dio el golpe militar, que hubo como 2 meses en que las emisoras daban música selecta, música clásica. Entonces empecé a disfrutar la música clásica por la radio. Mi padre tenía una colección de discos de vinilo, eran archivos llenos de música clásica. Entonces yo desde los 7, 5 años que escuchaba a Beethoven, por ejemplo, y disfrutaba a Beethoven. Yo lloraba a Beethoven de niño. O sea, Beethoven lo escuchaba en el disco de vinilo, me encerraba en la pieza y hacía como que yo jugaba a ser un director de orquesta. Entonces yo dirigía la orquesta y transpiraba y lloraba de emoción porque me emocionaba con la música de Beethoven. También había un autopiano en la casa, que era un piano que tocaba solo, porque era un piano de 1883, donde uno movía unos pedales que llenaban unos fuelles, y ese fuelle que era un aire que entraba a un lugar y hacía sonar las teclas. Uno ponía un rollo, el rollo salían las notas, y las notas iban pasando por un detector, y ese detector hacía que las notas, que el piano tocara solo. El autopiano era un invento maravilloso de del siglo XIX, que se ha perdido, ya no existen los autopianos. Después, cuando vendieron el autopiano en mi casa, lo montaron arriba de un camión. Yo estaba con lágrimas porque resulta que mi costumbre era el llanto, precisamente. Yo, para los atardeceres, mirando la cordillera de los Andes, miraba la cordillera de los Andes, esos atardeceres donde la cordillera se pone rosada, se pone naranja, y yo miraba a través de eso y tocaba el piano, tocaba la sonata patética, tocaba una cantidad de rollos que había, eran muchísimos rollos donde yo escuchaba esto. Entonces mi naturaleza era tan emocional que todos los días lloraba de emoción, de alegría. No era yo el llanto de tristeza, de alegría, de éxtasis. Entonces tenía una capacidad para el éxtasis extraordinaria. Escuchaba los discos de vinilo, etc. Entonces estaba en esa actitud, y venía, después de que hacía los trabajos, las tareas del colegio, me ponía a leer la Biblia y me ponía a leer los libros sapiensales. Y pasé leyendo los libros sapiensales todos los 14 años. Hasta que llegó el primer aniversario del golpe militar, que hubo una manifestación bastante moderada, bastante pobre, de apoyo al régimen militar. Después vinieron manifestaciones mucho más grandes, porque yo tengo recuerdo de todas las manifestaciones, porque después, cuando ya estaba convertido, iba a confesarme. Cuando cumplía 16, 17, 18 años, iba a confesarme y caminaba por el centro y encontraba las manifestaciones multitudinarias de apoyo al régimen militar. Pero esta vez fue una manifestación más bien muy pobre, moderada, unas 2.000 personas, en un lugar, esto fue donde hay ahora una cancha de skate, que estaba la misma cancha, que no era de skate, no sé por qué estaba esa cancha así, que está en la avenida Bustamante, en el parque Bustamante con Bilbao. Y ahí salieron los 4 de la Junta desde un departamento, de un edificio. Estaban con muchas medidas de seguridad contra el terrorismo. Y ahí fue con mi padre y con Juan Diego Dávila, que era uno de los héroes patriotas más interesantes de la historia de Chile, Juan Diego Dávila y mi padre. Y desde ahí dije yo, como había cumplido 15 años ese 11 de septiembre de 1974, decidí pasar por una cosa propia de autoimposición, a pasar al Nuevo Testamento. Entonces, en esta misma Biblia, pasé al Nuevo Testamento. Y comencé con Mateo. Entonces empiezo a leer a Mateo, bien, y llego al Sermón de la Montaña, que es Mateo 5. El capítulo 5 de Mateo es el Sermón de la Montaña. Y al llegar al Sermón de la Montaña, vienen las bienaventuranzas, y leo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y entré en éxtasis.
Entré en éxtasis. No pude seguir más allá. Salí, yo vivía en una parcela, yendo a camino a La Rayán, en Las Condes, en la avenida Las Condes, una parcela, teníamos árboles frutales, teníamos una muralla de frambuesas, eh, teníamos cultivo de cosas, teníamos una sequía que pasaba al final de la casa, pasaba una sequía, donde yo cuando era niño jugaba a los barquitos que navegaban por la sequía, y después de la sequía para allá había un campo, y en ese campo había vacas, había choclos, había viñedos, y después de eso tú llegabas a Paul Harris. Y llegando a Paul Harris, venía lo que es los dominicos, está igual ahora, los dominicos era igual, con casas grandes, de clase alta, y después de los dominicos venía lo que es ahora lo que es el estadio de la universidad, todo lo que es San Carlos de Apoquindo, eso no existía. San Carlos de Apoquindo y lo que es la Universidad Católica, todo eso eran puras campo, era campo pelado, era digamos terreno no ocupado por el hombre, naturaleza, y uno podía subir el monte Provincia, que lo subí solo, el monte Provincia. Entonces estaba salía a correr, en el éxtasis me venían las ganas de correr, salía a correr alabando a Dios, alababa a Dios. Ahora, ¿cómo me llegó la idea de Dios? Porque yo no tenía la idea de Dios. Me llegó a partir de la frambuesa. Esto fue así. Me puse a leer a Pascal, los pensamientos de Pascal, que es un filósofo francés, que además de filósofo era matemático, fue un inventor, inventó una máquina de cálculo de la época que se ocupó hasta que llegaron las calculadoras en la década del 70, las calculadoras electrónicas. Esa máquina de calcular fue la de Pascal. Está el famoso triángulo de probabilidades de Pascal que se estudia hasta el día de hoy en estadística. Bueno, yo vi los pensamientos de Pascal y quería leer a Pascal, y Pascal habla de una apuesta. Les recomiendo a Blaise Pascal, es muy bueno. Entonces, al leer a Pascal, me vino el tema de la apuesta, de uno apostar a que Dios existe. Es una apuesta. Entonces, apostemos. Y finalmente estaba en ese pensamiento cuando voy a comer las frambuesas, y cojo una frambuesa y miro la frambuesa y la veo de una perfección geométrica, estética tan grande, que digo, vi la frambuesa de una manera que no la ve cualquier ser humano. O sea, vi la frambuesa como algo, como podría estar en una propaganda publicitaria llena de luz, llena de esplendor, como quisiera un publicista plantearla. Yo la vi así en un esplendor y dije, existe Dios. Y al llegar a la conciencia de que Dios existía, por la perfección de su creación, caí de rodillas en oración y en alabanza, automáticamente, ahí mismo, al lado de las frambuesas, en el pasto. Había pasto y frambuesas. Entonces me vino la fe en Dios, pero empecé a leer al día siguiente la segunda bienaventuranza, y la tercera y la cuarta, y empiezo a llegar a un momento en que todo el sermón del monte me hacía llorar de emoción, hasta que llegué a ese lugar donde Jesús dice, no os preocupéis por qué alimentaros. Mirad las aves del cielo, que no juntan en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros muchos más que esas aves del cielo? Y no os preocupéis por qué tenéis que vestiros. Mirad los lirios del campo, que no tejen ni hilan, y sin embargo yo os digo que ni Salomón, con toda su magnificencia, se vistió como uno de ellos. Y no os preocupéis por el día de mañana, porque a cada día le baste su afán. Y no juzguéis, porque si no seréis juzgados, y con la misma vara con que juzgáis se os juzgará. Pero sin embargo no le deis las perlas a los cerdos, etc.
Y cuando alguien te pida un chaleco, dale la capa, además del chaleco. Y cuando alguien te, 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 te golpee, dale la otra mejilla. Entonces empecé a practicar todas estas cosas. ¿Cómo las practicaba? Por ejemplo, mi hermano, tuvimos una discusión con mi hermano y mi hermano quería pelear conmigo, porque teníamos muchas veces peleas con él a combo limpio. Era muy violenta la relación que tenía con él. Entonces, en un momento determinado llegué y dije, no. Le ofrecí la mejilla, y mi hermano no tenía idea de estas cosas. Entonces dijo, pucha, me están ofreciendo la mejilla, qué bueno. ¡Pah! Me mandó un charchazo. Entonces le dije, acá está la otra mejilla. ¡Pah! Otro charchazo. Acá está mi otra mejilla. ¡Pah! Otro charchazo. Otra mejilla. ¡Pah! Otro charchazo. Y dije, esto bueno, no me estaba funcionando. Yo pensé que con el gesto de poner la mejilla se iba a acabar la pelea. Y el hombre, o sea, mi hermano me seguía pegando. Entonces de repente ya llegó como a la octava, hasta el octavo golpe, y llegó y dijo, no me gusta pelear así, weón. Se choreó y se mandó a cambiar. ¿Qué diablo, weón? Después cuando seguía todos los... venía una señora, en esa época en Las Condes era campo, entonces había campesinos que no tenían agua potable y tenían unas casas de adobe llenos de humo, entonces andaban pasados a humo, el Tomasito que se llamaba, y la señora, ¿cómo se llamaba? La señora se me olvidó. Entonces la señora Cata, la abuela Cata le decíamos, la señora Cata caminaba así porque era gorda, entonces caminaba inclinándose con una pata y otra, y con dos baldes de lata, esos dos baldes antiguos, iba a buscar agua a mi casa. Entonces llenaba los baldes y yo le decía, yo le ayudo señora, entonces estaba practicando la caridad. Empecé a practicar el amor a los demás y le llevaba los baldes y terminaba, uff, qué horror, la abuela Cata tiene mucha más fuerza que yo. Después, qué sé yo, me empecé a hacer amigos porque al frente había una toma que se llamaba la Ñancahuazú. Ñancahuazú es el lugar donde mataron al Che Guevara. Entonces esa fue una toma del MIR en el tiempo de la Unidad Popular y estaba todavía eso ahí en la esquina de Estoril, está Tabancura, está la Kennedy, en esa esquina donde ahora hay edificios, ahí estaba la Ñancahuazú, que eran 4.000 pobladores en condiciones bastante miserables porque eran casas de autoconstrucción con maderas, con terciados, con esto, en el invierno se les llovía, no tenían ni siquiera vidrios porque eran plásticos, eran toda la herencia de los gobiernos, de los gobiernos populistas, de los gobiernos demagógicos, de 40 años de gobiernos de demagogia, de toda la demagogia política espantosa había generado toda esa miseria, porque no había libertad de emprendimiento, no había libertad económica. Entonces me hice amigo de los pobres, porque dije yo, bueno, los pobres, y me hice amigo de los pobres. Entonces me hice amigo, pero de verdad, no compasivamente. Tuve amigos que eran morenos, que eran gente de baja condición social, y los invitaba a mi casa. En mi casa había piscina, mi madre preparaba unos cúgenes espectaculares, estaba lleno en el verano, empezaron a llegar ahí, en la primavera ya llegaban, porque había muy pocas casas con piscina, entonces el tener piscina significaba que te llenabas de amigos. Entonces llegaban los amigos de mi hermano, que eran todos como muy así, eran del St. George, hablaban siempre de dinero, de ganar dinero, de cómo ser negociante, y ahora son millonarios, lograron su objetivo. Después estaban las mujeres que eran preciosas, eran unas damas, unas jovencitas preciosas, amigas de mis hermanas, tenía dos hermanas en la Maisonette, estupendas las minas, preciosas, unos cuerpos perfectos en aquellos tiempos. Algunas se echaron a perder con el tiempo, pero en aquellos tiempos brillaban, eran todas hermosas. Entonces tenías tú un prado, tenías tú la piscina y yo llevaba a todos no a todos, llevaba a uno, a dos que eran amigos míos, de verdad amigos míos, pobres, y los metía a la piscina y resulta que después me decían, no inviten más a estos niños porque vamos a tener que cambiar el agua, se quejaban las niñas, que eran niñas muy burguesas, se quejaban de que llegaban estos hombres, estos jóvenes, y querían cambiar el agua de la piscina. Yo alegaba, decía, ellos son morenos pero están limpios. Yo sé que están limpios, no huelen ni están desasiados. Y bueno,
eran cosas que se producían. Yo no lo hacía por provocar, lo hacía naturalmente, totalmente natural. Entonces en ese lugar se jugaba al ajedrez, se jugaba al ping-pong, había un parrón con una mesa para hacer asado, tenía árboles frutales, como le digo, era una cosa preciosa. Yo tenía mi propio escritorio que me había dado mi padre, que era un escritorio que había traído mi abuelo de París, entonces yo tenía mi propia biblioteca y mi propio escritorio. Cabro de 15 años tenía mi propio escritorio, tenía un atril donde leía los libros sin tener que darlos vueltos. Yo me echaba para atrás leyendo libros, la enciclopedia, me leía leyendo la enciclopedia poco a poco, pero me leía la enciclopedia, leía cosas antiguas, o sea, no paraba de leer. Pero me vino la curiosidad, mi padre me pasaba una mensualidad que me alcanzaba para ir al cine, entonces iba al cine al centro de Santiago, iba solo, iba al cine y me alcanzaba para el cine y para un helado de barquillo. Entonces iba al cine, al centro de Santiago, estamos hablando de octubre de 1974. Entonces con el sol precioso en Santiago iba, miraba películas bellas, me acuerdo que tenía buen gusto y estaba lleno el centro de Santiago de cines. Estaba el cine España, el cine Normandía, el cine el Ducal, ya ni me acuerdo cómo se llamaban, pero estábamos llenos de cines. O sea, por lo menos en el centro de Santiago había unos 15 cines grandes, entretenidos. Entonces yo iba al cine, después de ir al cine, pero antes de pasar al cine, eso me pasó, antes de pasar al cine, pasé a una librería que había como de libros viejos, que estaba al lado, adosada, al lado de la que es la Casa Colorada, que está cerca de la Plaza de Armas, en la Casa Colorada, que era la casa de don Mateo Toro Zambrano, que se conserva hasta el día de hoy. Hay un museo ahora, y en esa época no había museo, y estaba esto, y veo de repente, me gustaban los libros, y encuentro un libro que se llama, un libro gris, bonita edición, que se llamaba Los ejercicios espirituales, de San Ignacio de Loyola. Y me leo la introducción del padre Aldunate, que era un jesuita dedicado a todo lo que son los retiros espirituales. Aldunate era socialista, pero en la parte espiritual era un 7, un 7. Entonces me leo el prólogo de Aldunate y digo, voy a hacer los ejercicios espirituales. Los voy a hacer, Señor. ¿Qué diablo? Los hago solo. Tenía 15 años recién cumplidos, primavera, empezaron a llegar todas estas preciosuras a la piscina. Se llenaba todo eso, esto ya fue en noviembre, y empecé a hacer los ejercicios, que era un mes. Entonces hice el mes de los ejercicios espirituales en mi biblioteca, encerrado, tratando de hacer las 5 meditaciones que planteaba Ignacio de Loyola al día, que son 5 horas, es una batería de 5 meditaciones, que son 5 horas, porque cada meditación duraba 1 hora. Me encontré con la mente, que la mente se me iba para allá, a mediodía, a medianoche, me despertaba a medianoche. A medianoche ponía el despertador y me despertaba a la 1 de la mañana, o 2, 3, no me acuerdo, 3 de la mañana me despertaba. Iba al jardín, ahí al lado de la piscina, me ponía en oración, mirando la luna, y venía la consolación. Y de repente venía la desolación, la consolación y la desolación. Logré hacer las 5 horas, o sea, empecé bruscamente a hacer 5 horas de meditación y de oración al día. 5 horas. Para un joven de 15 años, encerrado en su biblioteca. Y de repente miraba a través de la ventana, porque la ventana le ponía miraba a estas mujeres espectaculares que estaban ahí, jovencitas de mi edad, y me venía el deseo. Entonces me aplicaba mortificación. La mortificación era, me azotaba para matar esa tentación de ir ahí, de estar mirándolas, porque realmente eran muy hermosas. Y tenía en aquel momento el libido fuerte.
combinaba todo esto con alguna masturbación que me venía. Entonces no era puro todo esto. No lo imaginen la cara del... O sea, este no es el camino del santo. Estoy hablando de mi persona, nada más. La historia de mi persona. Que no era un santo, sino que de repente estaba agobiado por tanta exigencia, autoexigencia, y terminaba con una masturbación ante esta lucha, entre la lucha y la carne y el espíritu. Y así fui preparando una confesión general, como dice San Ignacio de Loyola, y encontré unos rollos que eran rollos de los manos, donde escribían en el Senado, tenían el timbre del Senado. Entonces en esos rollos escribían los escribanos, no sé cómo se llaman, los discursos de los senadores, y que eran unos rollos donde uno podía... Entonces empecé en el rollo a escribir mis pecados, y empecé todos los pecados con una escrupulosidad muy grande, a escribir, y junté ese rollo en un rollo de, qué sé yo, largo, como 1,5 metros, de todo lo que era, yo consideraba mi vida pecaminosa a los 15 años. Y en ese momento era día 24 de diciembre y venía la Navidad. Y salí a la calle pensando en ir a confesarme. Y dije, me voy para el centro, a una iglesia del centro. Dije yo, no, 24 de diciembre está todo el mundo comprando, hasta no va a haber sacerdotes en la iglesia. Por lo tanto, tengo que irme al monasterio benedictino, dije yo. Y me fui al monasterio benedictino a confesarme. Golpeé, uno sonaba una campanita y salió un hermano, me dijo, ¿qué quiere? Quiero confesarme, dije yo. Y vino el padre Bernardo, que era un español. Al verlo sentí como una fragancia, como una perfección, esa liviandad, el hombre de espíritu, los dones del Espíritu Santo, como él estaba lleno de Espíritu Santo. Me decía, vengo saliendo de mi rosario, porque rezo un rosario al día por la salud de Francisco Franco, porque mientras Franco esté vivo, España está salvada. Así que rezo por Franco. Rezaba un rosario diario para que Franco siguiera viviendo. Y este hermano Bernardo, nos sentamos mirando la cordillera, preciosa, una vista espectacular. Me preguntó si era pariente de unos izquierdos. Le dije, no, bueno, parientes lejanos, pero empezó la confesión. Me dijo, muy bien preparada tu confesión. Después de que le di toda la confesión, muy bien preparada. Tú puedes venir aquí a hacer retiro si quieres. Puedes venir a hacer retiro. Sí, de verdad, dije yo, sí. ¿Puedo venir? Sí. Y me fui a hacer retiro y estuve todo ese verano, en enero y febrero, en el monasterio benedictino. Y ahí empezó el otro capítulo, que es la incorporación mía a la iglesia militante, a la iglesia de los que están comprometidos. Entonces ahí empezó mi experiencia con la Eucaristía, de saber que en la Eucaristía estaba presente realmente Jesucristo, la experiencia de levantarme temprano, ir a todos los oficios y leer la Suma Teológica. Empecé a leer la Suma Teológica y la Teología de la Perfección Cristiana de Arroyo Marín, etc. Empieza mi incorporación a la iglesia. Así fue, víctima del Espíritu Santo. No sé si es tan bonito el relato, pero bueno, qué diablo. Un abrazo, bendiciones y vive Cristo Rey.